Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos, en este hermoso día, hermanos. Digo que estamos viviendo todos los cambios de los tiempos, ¿verdad? Ya no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos cada día. Y Monclova es uno de ellos. Monclova se caracteriza o se caracterizaba por ese calor tremendo, hermanos. Y antes que se me olvide, hermano, reciban saludos de nuestros hermanos de la congregación Miravalle, hermanos, ahí en Saltillo. Gracias, hermano. Nadie preguntaron, ¿les llevaste salud? Nadie me dijo nada, no cada vez que vayas. Lleva saludos allá por allá. Lleva saludos. Lleva saludos por allá. Reciban saludos de nuestros hermanos de Miravalle, hermanos de la congregación, pues que ha llevado bien las cosas, hermanos. Ha llevado bien las cosas y están trabajando nuestros hermanos. Decíamos que estamos viviendo cambios y tiempos distintos, hermanos. Pero no vamos a abundar en eso, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos. En el Evangelio de Juan, hermanos. Versículo, hermanos, muy memorizado, muy leído por muchos de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16. Juan 3, 16, hermanos. Dice la Escritura, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo, hermanos, que no es tan fácil descifrar. No es tan fácil tampoco de explicar. Es un versículo, hermanos, que algunos lo ven como el centro del Evangelio del Señor. Pero que vamos a abundar en él, hermanos. Este es el tema del día de hoy, hermanos. El amor sacrificial de Dios, hermanos. Hay otro versículo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 21, y dice, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, otra vez, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, hermanos, dio a conocer su voluntad a través de sus ángeles. Hombres selectos que fueron inspirados, hermanos, para revelar toda la voluntad de Dios. Revelar todo lo que había en la mente y en el corazón de Dios. Hombres como David, hermanos, que su inspiración y revelación divina lo inspiró a escribir uno de los salmos más impactantes del cuidado de Dios que tiene para con nosotros. Me refiero al Salmos 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí, hermanos. Pero también inspiró a hombres como Josué, hermanos. Como Josué, en el Josué capítulo 1, verso 9, dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Inspiró a Pablo, hermanos, en uno de esos grandes pasajes bíblicos, hermanos, que quedaron para la historia de la humanidad, cuando dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive. Son pasajes, hermanos, que han quedado en la mente y el corazón de todos nosotros. Bueno, fueron hombres inspirados por Dios, hombres que fueron inspirados por Dios para hablar toda esa voluntad de Dios, hermanos. Y podríamos hablar de muchos hombres más, hermanos, contextos, hermanos, que siempre nos van a recordar quién los habló, por qué los habló y en qué momento los dijo. Para los Juan 3:16, hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, inspiró a Juan, hermanos, al discípulo amado del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, hermanos, es uno
Es uno de los versículos, decíamos al inicio, hermanos, uno de los versículos más profundos y poderosos de toda la Escritura. Pues en ese resume el corazón del Evangelio. El Juan 3:16 es uno de los versículos más leídos, uno de los versículos más memorizados, uno de los versículos más comentados y uno de los versículos más usados por muchos escritores y comentaristas en el mundo. En este versículo, hermano, no solo se nos revelan las verdades esenciales del plan de Dios para redimir a la humanidad, ya que este versículo, hermano, no solo expresa un mensaje, sino que muestra, en este versículo se muestra todo el plan de Dios para redimir a la humanidad. Todo el plan de Dios para redimir a la humanidad. Este es solo versículo, hermanos. Pero ¿cómo podemos entender esta frase, hermanos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el texto, hermano, cuando el texto comienza con esta expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, no está simplemente informándonos que Dios nos ama. Este versículo, hermanos, este inicio del pasaje, porque de tal manera, hermanos, amó Dios, nos traslada para contemplar el amor de Dios que supera toda comprensión humana. No lo acabamos de entender. Nos invita a pensar, hermanos, este inicio del versículo, cuánto nos ama Dios, dice, porque de tal manera. Nos invita a pensar y a reflexionar sobre ese grande amor que tiene Dios para con nosotros. ¿Cómo entender, hermanos, lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cómo entender que Dios haya enviado a su Hijo, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros? Eso es lo que no podemos entender. Porque ¿quién de nosotros la haría? ¿Quién de nosotros? Nos ofendemos no solamente con eso, hermano. Imagínense si Dios entregó a su Hijo en sacrificio. Son palabras simples y a lo mejor muy rápido que nos dice uno, hermano. Pero ver a tu Hijo, hermanos, primero que fue negado, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Fue humillado, fue traicionado, fue golpeado, fue azotado. ¿Con qué corazón, hermanos, podemos soportar eso que estuvieran haciendo a alguno de nuestros hijos? Y luego lo hizo por nosotros, por quienes no lo merecíamos. Porque de tal manera, hermanos, nos habla de la grandeza del amor de Dios que rebasa toda comprensión. Este inicio del pasaje, hermanos, no buscaba solo informar, sino conmover nuestro corazón. Efesios capítulo 3, versos 17 y 19 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Difícil de entender, hermanos. De norte a sur, hermanos, y de oriente a poniente. De esa manera circunda, hermanos, nuestro globo terráqueo, y no alcanzamos a comprender, dice, porque no llegamos a entender cuál sea la anchura, hermanos, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura, hermanos,
del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el tipo de amor, hermanos, que va más allá de nuestro razonamiento. No lo vamos a entender nunca, hermanos. ¿Por qué es que Dios entregó a su Hijo por nosotros? ¿Y por qué es que nos ama tanto que entregó a su Hijo por nosotros? Que no lo merecíamos, hermanos. Ni lo merecemos. Amar a quienes no lo merecíamos, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Está muy, pero muy por encima de toda nuestra comprensión humana. Y eso es lo que es el amor de Dios por nosotros. Hablar de ese tema, hermanos, Juan 3:16, es hablar del amor sacrificial de Dios. Este texto, hermanos, nos invita a reflexionar primeramente que el amor de Dios que lo entregó todo. El amor de Dios que lo entregó todo. El amor de Dios, hermanos, por la humanidad sigue siendo un misterio. La verdad, hermanos, decíamos, es incomprensible para nosotros. No hay razón que pueda darnos con certeza la seguridad de que porque es que Dios entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros. Es un tema difícil de entender, hermanos. Bueno, el salmista lo decía. El salmista David, hermanos, el capítulo 8, verso 4 dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le cuides. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Otra parte de la Escritura dice que somos menos que nada. Mas aún así, hermanos, Él nos invita a reflexionar sobre este tema. ¿Por qué Dios, siendo lo que es el Todopoderoso, se interesa por seres tan pequeños como nosotros, seres tan insignificantes como nosotros? Por eso este versículo de Salmos, hermanos, expresa el asombro de David diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Expresa el asombro de David, hermanos, y en él se refleja el amor, el cuidado y atención de Dios que tiene hacia la humanidad. Aún a pesar de nuestra aparente insignificancia, hermanos, lo imperfectos que somos, a pesar de todas las carencias, a veces con esas actitudes, hermanos, que mostramos dentro del pueblo de Dios, nos sentimos como si fuéramos, hermanos, alguien. Romanos, hermanos, capítulo 8, 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. Cristo murió, hermanos, aún a pesar de todos nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, aún siendo rebeldes, aún siendo incrédulos, aún siendo como somos, hermanos. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor sacrificial de Cristo, que no se puede entender. El amor de Dios, hermanos, es perfecto, porque aún a pesar de como somos, Él se entregó por nosotros. Él fue capaz, hermanos, de pasar por la senda de la soledad, de la traición, de la humillación, del dolor, de la muerte. Y no cualquier muerte, hermanos. Una de las muertes más terribles, hermanos,
de sus tiempos, muerte en la cruz. Y esto lo hizo, hermanos, a sus escasos 33 años. Un jovencito, comparado con nosotros, los que ya hemos pasado esa edad. Joven. Con todo esto entendemos, hermanos, que el amor de Dios no depende de nuestras obras, tampoco depende de nuestra justicia, sino de su grande amor, gracia y misericordia. En otras palabras, hermanos, el amor de Dios no fueron solo palabras, válgase la redundancia, no fueron solamente palabras, sino que este amor, hermano, fue expresado con hechos. Amén. Hechos que cambiaron por completo, hermanos, la historia de la humanidad. Fíjense de aquellos años, hermano. Estamos hablando acerca de 2000 años. 2000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Muchas generaciones. Y lo seguimos hablando, hermanos, como si fuera hoy mismo. Porque ese amor con que nos amó, hermanos, sigue teniendo impacto, cobrando impacto en nuestras vidas, y es lo que nos da la transformación a cada uno de nosotros. Por ese amor con que nos amó, hermanos, nosotros estamos aquí. El cumplimiento de la promesa. Génesis, hermanos, Dios le hace una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el libro de los Hechos se habla acerca de ese cumplimiento de la promesa después del nacimiento de Cristo. Estando Pedro, hermanos, en Jerusalén, dice: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa, hermanos, nos ha alcanzado aún a nosotros, la promesa de salvación. Cuando le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, también estaba hablando de nosotros. Nosotros somos beneficiarios de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese día que estaba hablando Pedro, hermanos, dice la Escritura que se convirtieron como 3,000 personas, y luego 5,000, luego dice era una gran multitud. La iglesia del primer siglo, hermanos, siempre cobra relevancia. Por eso es importante hablar de este solo pasaje, hermanos, Juan 3:16. Otro de los asuntos que vamos a ver acerca de este versículo, hermanos, es ese amor que se entregó sin medida, hermanos. Cada primer día de la semana acabamos de participar. Cada primer día de la semana, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Recordamos? Ese sacrificio, hermanos, que hizo Jesucristo, y lo recordamos participando del pan sin levadura y del jugo de la vid cada primer día de la semana. Y no solamente cada primer día de la semana, el primer día de la semana participamos de eso, pero todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos de recordar eso que hizo Jesucristo por nosotros, ese sacrificio, hermanos, que nos dio la oportunidad de ser parte de esta gran familia de Dios. En este acto de adoración, hermanos, recordamos el sacrificio de Cristo. Y en este acto de Dios, hermanos, se nos invita a reflexionar sobre lo que fue la entrega de Jesucristo. Cuando escribe el apóstol Pablo, hermanos, a los libros de Filipenses, en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, les dice a los hermanos de Filipos, dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, así tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. En el subtítulo, hermano, de este pasaje dice humillación
y exaltación de Cristo. ¿Qué estaba pasando por la mente del apóstol Pablo, hermanos, cuando les escribe a sus hermanos de Filipos? Dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Los invito, hermanos, a que en ese momento que estamos participando, hermanos, sepamos realmente lo que estamos haciendo. Que Él murió por nosotros y nosotros lo recordamos tomando el pan sin levadura y el jugo. Las palabras, hermanos, de Jesucristo, Hijo de Dios, dice, he aquí vengo, Dios mío, para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a pasar por la senda de la obediencia. Hebreos 17 dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Estuvo dispuesto, hermanos, a pasar por la senda de la traición. Cuando le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estuvo dispuesto también, hermanos, a pasar por la senda del abandono. Mateo capítulo 27, verso 46 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estuvo dispuesto, hermanos, también a pasar por la senda de la negación. ¿Quién no recuerda esa historia, hermanos, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Una vez. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? La tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué sentiría Pedro, hermano, cuando se estaba preguntando? Señor, dice, tú sabes que te amo. Pero luego sucedió lo que me dijo. Antes de que el gallo cante, me vas a alertar 3 veces. Lo negó la primera vez. No, yo no soy. La segunda vez, hermanos. Cuando lo niega la tercera vez, hermanos, canta el gallo. En ese momento, hermanos, él se acuerda. Y estaba cerca de Jesús y lo volteó a ver. Se enlazan las miradas. Casi que le dice, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Un momento, hermanos, que yo creo que no se lo deseamos a nadie, hermanos. Llegar al Señor y que Él nos voltee a ver. Jesucristo estuvo dispuesto a eso, hermanos, a pasar por esa senda de la humillación, de la negación, del dolor, de la soledad, de la muerte. Cuando dice el apóstol Pablo, hermanos, y les escribe a sus hermanos de Filipos, haya pues este sentir, hermanos, es una invitación a un llamado directo a imitar la actitud de Jesucristo. No se trata solamente de creer, hermanos, sino de actuar y de pensar como Él. Jesucristo, hermanos, tuvo que dejar su trono de gloria. ¿Qué necesidad tenía Él de venir, nacer, crecer, vivir como humano y tener que pasar por todas esas sendas, hermanos, que lo llevaron hasta la muerte?
tuvo que dejar su trono de gloria, despojarse de su señorío, tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos. Y muerte de cruz. Juan capítulo 15, verso 3 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso, hermanos, es que seguimos repitiendo que no acabamos de entender y comprender lo que es el amor de Dios por nosotros. Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. El amor, hermanos, sacrificial de Cristo, hermanos, es un amor que también promete vida eterna. Es la última parte, hermanos, del versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una promesa de salvación, hermanos. Estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Viene el cumplimiento de la promesa, y en esa promesa, hermanos, en la que estaba hablando el apóstol Pedro, cuando les dice a los hermanos al pueblo de Israel, les dice: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. Esa promesa de salvación, hermanos, ha llegado también a nosotros. Y el actor principal, hermanos, es Jesucristo. Al entender y comprender, hermano, lo que es Jesucristo, o lo que ha sido Jesucristo, lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, hermanos, es cuando hay una transformación. Cuando uno cree, hermanos, realmente cree y está completamente convencido de lo que Jesucristo hizo por nosotros, definitivamente que siempre va a haber una transformación de nuestro carácter, una transformación de nuestra conducta, una transformación de nuestro corazón, hermanos. Cambia todo en nuestra vida. Por eso Él vino y cambió todo, hermanos. Si es que hemos entendido lo que es el amor de Dios de nosotros. Si no hay cambios, hermanos, en nuestra vida, quiere decir que no hemos entendido, ni hemos valorado ese sacrificio de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, viene como el cumplimiento de una promesa que le costó todo, hermanos. Él tuvo que pagar el precio. Una promesa, hermanos, que no fueran solamente palabras, sino que tuvo que pasar por esa senda del sacrificio. Una promesa, hermanos, que inició en el cielo y que concluyó en la cruz. Pero para llegar a la cruz, hermanos, tuvo que caminar por esas sendas de las que hemos hablado: la senda del dolor, de la traición. En esa cruz, hermanos, un inocente tomó el lugar del culpable, tomó nuestro lugar. Jesús, hermanos, no murió por sus pecados, Él murió por nuestros pecados. Cuando ya está en la cruz, hermanos, Jesucristo, una de sus últimas palabras fueron: consumado es. Estas últimas palabras, hermanos, de Jesucristo nos estaban diciendo: la deuda está pagada en su totalidad. Yo no sé si recuerdan aquella parábola de aquella persona que debía 10,000 talentos.
10,000 talentos, hermanos, no saben, pero se imaginan la cantidad que representa hoy en día, hermanos. 10,000 talentos de oro. Estaba hablando más o menos cerca de 21,000 millones de dólares, dólares. Eso es lo que representaba más o menos 10,000 talentos. ¿Cómo nos iba a pagar esto? No había manera, hermanos. Esa misma deuda, hermanos, esa magnitud de esa deuda es la que nosotros también tenemos. No podíamos pagar de ninguna manera. Jesucristo vino y dijo en la cruz, hermanos, consumado es. Esa deuda está pagada en su totalidad. Él vino y pagó el precio, hermanos, por nuestros pecados. Ese es el amor sacrificial de Cristo. Cuando dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya no tenemos que pagar esa deuda. La deuda ya fue pagada, hermanos. Y la salvación está a nuestro alcance. Yo no sé si haya hoy, el día de hoy, hermanos, algunos que continúen con esa deuda. Yo no lo sé. Usted sí lo sabe. Si el día de hoy, hermanos, hemos entendido este mensaje de reflexión, hermanos, podemos venir a él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede ponerse a cuentas con Dios. Lo único que tiene que hacer es pasar al frente, arrepentirse, confesar y bautizarse. En ese momento usted queda completamente su deuda limpia, saldada. O si hemos vivido una vida que no ha sido del agrado del Señor, hermanos, pues también Él puede redimirse, hermanos. Puede estar en paz con Dios. Y de hoy en adelante puede caminar, como decía nuestro hermano, como esas virtudes de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Hoy puede iniciar, hermanos, esa vida con esas virtudes que le caracterizaron a Job. Esperemos en Dios, hermanos, que hoy este mensaje, hermanos, haya llegado a nuestro corazón. Esa es la finalidad siempre de cada uno de los que exponen su parte, para poder redimirnos o para poder iniciar en una nueva vida en el Señor. Dios los bendiga. Amén. Cuando oímos hablar del pasaje de San Juan, capítulo 3, verso 16, se dice que es la Biblia en miniatura, porque Dios acentuó, o Dios llenó en ese pasaje todo el amor, toda la misericordia de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La palabra ha dado es el mejor regalo que Dios nos ha dado en toda la existencia de la humanidad. El hombre se ha distinguido por hacer regalos extraordinarios y de repente vemos que alguien regaló un carro a su hija. De repente vemos que alguien le regaló la mejor joya a su esposa, que alguien regaló los jardines colgantes a su esposa. Y vemos a través de la vida del ser humano de hombres que han dado regalos fuera de serie. Pero el mejor regalo
que se ha dado a la humanidad es Jesucristo. Jesucristo es el mejor regalo que ha dado Dios a la humanidad. Pero ¿sabe para qué? Ese regalo es para que lo salve, para que lo rescate, para que lo ponga en la iglesia y lo lleve al cielo. Hemos escuchado ahora este tema, que Dios a través de ese tema, Dios nos quiere decir algo. Y nos quiere decir que el mejor regalo que Dios sigue ofreciendo es salud. Pero no haga caso si no quiere. Pero si usted pone atención y aprovecha ese regalo, obviamente va a encontrar salvación. Pero si no quiere escuchar, o si quiere pasarlo por alto, bueno, es cada quien decide. Pero el mejor regalo está ahora. El mejor regalo es Cristo. Y Dios se lo quiere regalar. Esa palabra regalo no cuesta nada a usted. Porque a Él sí le costó. A Dios le costó lágrimas. Hasta el cielo se oscureció cuando estaba muriendo su hijo. Pero el mejor regalo para usted es saber que Dios le quiere salvar, le quiere rescatar y le quiere dar vida eterna. Si hay alguien en esta hora que haya entendido la palabra, haya entendido un mensaje, porque Dios le quiere decir algo, nos quiere decir algo. Así que necesitamos aceptar ese regalo para que ese regalo nos lleve a la vida eterna. Pero depende de usted. Vamos a entonar la última estrofa. Y si hay alguien, porque si lo hay, si hay alguien que quiera obtener ese regalo que hoy Dios ofrece y que Dios lo da con todo su corazón para usted. Vamos a entonar la última estrofa, la última lo que falta, para invitarle, para que venga Cristo y se ponga a cuentas con Él. A los cielos.